Con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas diferentes situaciones, donde seguramente va a estar necesitando la especialista, la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, los invitamos a que se comuniquen con nosotros activamente. Puede enviarnos un mensaje de WhatsApp a través del 310-245-8548. Puede ser en audio, puede ser en texto, puede ser en video, con la inquietud particular. Si se quiere comunicar en línea al 648-4820, pues puede realizar sus preguntas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos han pedido mucho, abogada, y es el tema de propiedad horizontal, y hemos traído un invitado especial para dar todas esas inquietudes a esas situaciones que usted está presentando. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy nuevamente con un tema súper interesante, un tema que nos han consultado mucho, y es la propiedad horizontal. Y dentro de la propiedad horizontal muchas veces los problemas entre vecinos también que se dan mucho en la propiedad horizontal. Pues precisamente tenemos preparada una nota con texto para darles una idea sobre una de las problemáticas que vamos a estar tratando, y ustedes tengan la oportunidad de escribirnos acerca de lo que va a estar sucediendo. Voy a presentar al especialista. Él es Ramiro Serrano, especialista precisamente en propiedad horizontal, y pues por primera vez llega aquí a Actúe en Derecho a acompañarnos. Abogado, gracias por su tiempo y por disponerse para todos los televidentes. Un gran saludo para todos los oyentes de Actúe en Derecho, a la doctora Voz. Mil gracias por haberme invitado y esperemos a ver qué expectativas nos tienen los oyentes para poder ojalá solucionarles sobre situaciones que se presentan en la convivencia en propiedad horizontal. Bueno, abogado, empecemos dando precisamente una idea a todos los televidentes acerca de los derechos y los deberes. Empiezan a haber siempre una serie de situaciones cuando usted decide adquirir un apartamento, usted vive dentro de un edificio, dentro de una urbanización. ¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta alguien que decide convivir en este tipo de comunidades antes de empezar a decir, no, pues que finalmente yo vivo acá y yo hago lo que yo quiera? Bueno, la propiedad horizontal tiene una afectación al dominio, que es el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal tiene unas bases específicas para todos los edificios, que lo trae el artículo 5 de la ley 675 del 2001. En su último punto dice derechos y obligaciones y organización administrativa de la propiedad horizontal. Estas reglas son las que rigen la convivencia en la copropiedad y conllevan muchas veces a sanciones por el incumplimiento específico. Por decir algo, pueden haber sanciones por no asistir a una asamblea. Sí. Y pueden estar dentro de los reglamentos. La Corte ha ratificado que he dicho, eso no es un derecho sino una obligación. Entonces se puede generar como sanción. Y la persona, si no leyó el reglamento, la primera vez que llega a la asamblea le llega al siguiente día la multa, que generalmente es una expensa común, una cuota de administración de regalito que tiene que pagar adicionalmente. Hay muchas normas, como el caso de construir, arreglar, modificar. Todas estas situaciones están basadas, primero, en las normas urbanísticas, que nosotros no podemos hacer lo que sea. Encontramos el Código de Policía, que le ha dedicado un gran espacio. El Código de Policía ha sido muy importante. Ojalá para un programa manejen esas. Nosotros cuando estudiamos, doctora, el Código de Policía era como el patito feo. Sí, sí, claro. Pero resulta que hoy es una herramienta importantísima para la convivencia. Herramienta para cuidar el urbanismo, herramientas para evitar en un momento dado llegar a espacios judiciales y que pueden ser solucionados por medio de querellas. Fuera del Código de Policía tenemos el reglamento, que es la base del derecho dentro de esa comunidad.
así se cometan errores jurídicos, porque a veces encontramos reglamentos. Yo encontraba una vez en un reglamento que decía que el 24 de cada mes había que bajar a las 7 de la noche a rezar el rosario. ¿Eso se puede exigir? No, no se puede exigir. Estaba por reglamento. Pero entonces ahí es donde dice, bueno, ¿hasta cuándo se puede ejercer la sanción? Claro. La sanción se ejerce porque el reglamento está vigente. Lo que hay que tumbar en un momento dado es esa norma que nos da risa a los tres y que creo que a todos los oyentes, precisamente por el manejo del manejo de la situación. Entonces, los reglamentos son ley, aunque muchas veces tenga equivocaciones. Uno de los errores que se generan muchísimo en propiedad horizontal, ya que tú hablas de lo que es la convivencia, unas veces es que los administradores se ponen de legisladores, de jueces. Ellos dicen que es legal, que no es legal, y muchas veces abusan en un momento dado, saliéndose del concepto del administrador. Y la otra parte es, no estamos educados para vivir en comunidad. ¿No? Cuando yo empecé a trabajar en propiedad horizontal, mi papá, que era abogado, llegó y me dijo, ¿y por qué se mete con comodatos? ¿No? Eso es como un comodato, se me pasó el nombre, inquilinato, perdón. Okay. Inquilinato. Sí. Digo, ¿para qué se mete con inquilinatos? No, porque en realidad hay que aprender a vivir en esa comunidad. Y eso es parte del desarrollo que las normas de policía, los reglamentos de propiedad horizontal, como las normas civiles se generan. Abogado, tenemos una llamada a esta hora en línea, nos llaman al 648-4820. Señora Leonor Rueda, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Las normas de policía, los reglamentos de propiedad horizontal. Bueno, vamos a retomar ya con la señora Leonor. Por favor, le explicamos para que le baje el volumen y podamos escuchar su inquietud. Abogado, nos escriben lo siguiente a través de WhatsApp. Dice, muy buenas tardes. Mi suegro me dejó construir en un edificio en Florida Blanca, en un segundo piso. ¿Qué documento legal puedo hacer para que conste que es mío, pero que no se pague un segundo impuesto? Muchas gracias. Bueno. Primero, si construyó, debe tener obligatoriamente una licencia urbanística. Hablemos precisamente de eso, porque es que muchas de las casas que existen en el área metropolitana son inicialmente de un solo piso y luego dicen, no, acá podemos hacer una plantica, echamos placa y tenemos un segundo apartamento. Menos mal no ha tenido enemigos y el municipio ha sido descuidado en eso, porque las multas urbanísticas es por metro cuadrado. Las multas generalmente son de reformas pequeñas, terminan siendo mayores de 200 millones de pesos. Son muy altas. Y hoy el Código de Policía tiene la herramienta para realizar dicha situación. Entonces, primero tendría que iniciar con una licencia, que esa licencia se llama licencia de modificación. Sí. No, si tiene más de 10 años el arreglo y no ha hecho la licencia, se entraría a visualizar en una licencia de reconocimiento de obra, así se llama. Okay. Teniendo la licencia, se adelanta otro tipo de licencia que se llama visto bueno de propiedad horizontal. Muy bien. En eso se sacan 2 unidades, pero si quiere independizar, lógicamente que va a tener las cargas tributarias. Y las cargas tributarias, ¿cómo se analiza para generar un avalúo catastral? Le iba a preguntar por eso, si ya el área ha incrementado, ¿incrementa el impuesto a no ser que lo quiera separar o no? No, a menos de que no se hayan dado, precisamente no esté legalizado y el estudio catastral se haya hecho sobre un predio que todavía no está legalizado. Pero si el que pasó a revisar se dio cuenta de que existían las 2 casas, pues ya está pagando el impuesto respecto a eso. Simplemente es sacar la licencia de visto bueno de propiedad horizontal, elaborar el reglamento respectivo y ahí va a generar ¿Qué riesgo sucede? El no hacer eso, de que entramos, cierto, doctora, que a una comunidad. Entonces, el día de mañana, uno de los de la comunidad dice, yo ya no quiero tener sociedad con usted. Inicia inmediatamente un proceso divisorio y a remate se entraría precisamente a determinar el valor que le corresponde a cada uno respecto a ese inmueble.
Bueno. No, y si muere el propietario, entraría en un estaría en proceso de Entrarían los hijos sucesión. sobre la Claro, cuota aparte. ajá. O sea, sí es mejor dividir es mejor, y es empezar a pagar lo claro. correspondiente. Pero que no va a ser una cifra exorbitante. Eso es más una falacia que tenemos nosotros respecto a eso. Se cambia mucho cuando son propiedades horizontales demasiado grandes. Sí, pero por un apartamento. Pero por un apartamento la carga No es que predial sea. no es tan Claro. alta. Y se queda con su propiedad sin ningún inconveniente y pues más adelante no tiene que entrar en estos lamentables procesos cuando a nivel familiar se acaba la relación. Señora Leonor, muy buenas tardes, ahora sí estoy con usted, cuéntenos cómo le podemos ayudar. ¿Aló? Hola Leonor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias. Mira, es para consultarle al doctor Ramiro un problema que tenemos aquí en nuestro edificio en el barrio Sotomayor. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud? Mira, es que acá nuestro edificio tiene 9 apartamentos. Sí. Con 8 propietarios únicamente. Hace 15 años que no se le pasa un brochazo al edificio, deteriorándose año tras año, año tras año. Es el parche de la cuadra. El doctor Ramiro conoce este edificio y 3 propietarios son los que se han opuesto a la remodelación del edificio. No hemos sido capaces. Lo uno, porque uno de los propietarios, el accionista mayoritario, nunca tiene plata. Se unió a los otros 2 para frenarnos el avance del edificio. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque la afectación es grande. Al querer vender nuestra propiedad, por ser el edificio más viejo, más feo, más asqueroso de la cuadra, Dios. Entonces lógico, la afectación es porque se nos ha desvalorizado el valor del predio. ¿Qué podemos hacer, por favor? Señora Leonor, muchísimas gracias por su llamada. Situaciones complejas que se presentan. Me quedó sonando algo y es que dijo que había accionista mayoritario. No, lo que ocurre es que debe haber un propietario, Coeficiente, sí, con que tiene un Ok. coeficiente más alto. Pero Doc, no hay una reglamentación que Sí. diga un edificio se debe pintar cada tanto tiempo, se deben fachadas limpiar. Voy a entrar a explicar esa figura. Es muy diferente para el caso, digamos, de Colombia con otras legislaciones latinoamericanas. Aquí afortunadamente yo siempre he dicho que tenemos la mejor ley de propiedad horizontal que hay en toda Latinoamérica. Eso es muy bueno. Entremos a mirar algunos artículos para que doña Blanca empiece a anotar. Doña Leonor. Doña Leonor empiece a anotar. El artículo 3º de la ley 675 del 2001 establece cuáles son los bienes comunes necesarios y las expensas comunes necesarias. Los bienes comunes esenciales están las fachadas. Las expensas comunes necesarias dicen que son aquellas que son para la administración, pero toca un verbo o un adjetivo muy especial, para el mantenimiento. Sí. Y la pintura del edificio es mantenimiento. Claro. Entonces, doña Blanca, Leonor. doña Leonor, yo tengo el Blanca en la cabeza. Doña Leonor entra a plantear, decir, pero ellos tienen un porcentaje determinado. Entonces, ella se está refiriendo al artículo 46, numeral 2, que dice que toda cuota extraordinaria que supere más de 4 expensas comunes mensuales deberá ser aprobado con el 70% de los coeficientes. Pero resulta que esto no es una cuota extraordinaria. Las cuotas ordinarias son las que se realizan en una asamblea ordinaria. Sí. Y las cuotas extraordinarias son las que son por fuera del presupuesto, es decir, se hacen en asambleas de carácter extraordinario. Lo importante es que ese mantenimiento, esa pintura, sea aprobada en una asamblea de carácter ordinario y las decisiones se tomarían por mayoría simple. Las que se hacen al inicio del año. Al inicio del año, en los 3 primeros meses del periodo presupuestal, dice la ley. En caso muy diferente, si hacen una asamblea extraordinaria para aprobar eso, si, pues en realidad no les va a dar no les va a dar porque le exige la norma de que se realice con el 70% de coeficientes de copropiedad.
¿Por qué hizo eso la ley? Porque todos los colombianos tenemos un presupuesto que alistamos a principio de año y si nos ponen en junio y nos cambian el presupuesto, pues no podemos en un momento dado, porque todos vivimos de un salario y de determinadas figuras. Esa es la razón por la cual las cuotas extraordinarias que superaran los 4 expensas, la ley se inspiró para darle un coeficiente especial. Y esas decisiones, por ser de mantenimiento, se requieren por mayoría simple, siempre y cuando se realicen por asamblea ordinaria. Pero tomemos el caso, entremos en el caso. Imaginémonos que eso está dañando mi apartamento por humedades, por todo este tipo de figuras. No, y lo que dice ella, porque si lo voy a vender es el edificio más horrible, más feo, más viejo. Ahí tenemos que hacer por mayoría. Mira, te voy a comentar, digamos, legislaciones como el caso de la de Costa Rica, exigen las decisiones solo para cobrar una expensa del 66%. Y en algunos países de Latinoamérica, para cualquier cobro en un edificio se requiere del 100%. Entonces, fijémonos que la ley ha sido, en Colombia, la ley ha sido generosa. Ha sido muy generosa la ley con nosotros, porque nos ha dado un parámetro de mayoría simple y unos quórum decisorios especiales del 70%, pero no como sucede en otras legislaciones, que es el 100%, haciéndose muchas veces como imposible realizar ¿Qué puede hacer, abogado, doña Leonor, en este caso? Hay varias cosas que manifiesta y pues sí es dentro de esa convivencia. Ella siente que no va a poder vender su edificio porque su apartamento, por cuenta de la fachada del edificio, que no va a haber un interés, que se está depreciando, pero tampoco logran el acuerdo que le permita decir vamos a pintarlo porque hay una negativa. ¿Qué se puede hacer ahí? La primera situación es intentar que en la próxima reunión ordinaria se apruebe dentro de las expensas comunes necesarias del edificio una partida para la pintada. Eso se requiere. Ella dice que ellos tienen un porcentaje, pero no tienen el porcentaje. Entonces lo que hay que dicen que son 2 de 8. Sí. 2 de 8 estamos, o 2 de 9, creo 2 de 8. 2 de 8 son 9 apartamentos. Estamos hablando del 25%. Toca es que se reúna el otro 75%, ¿sí? Para que entren a la decisión con mayoría simple a realizar la pintada del edificio. Si esas personas no entran a pagar, pues se les inicia el proceso ejecutivo por el cobro de expensas comunes. Así de sencillo. Bueno, bien importante entonces tener esta claridad. Mire, tenemos más inquietudes, abogado, nos están escribiendo bastante con respecto a estas situaciones para que usted las pueda atender. Dice lo siguiente, el otro mensaje: doctor, ¿qué hacer para que en los conjuntos cerrados no saquen las mascotas a hacerse en cualquier parte del conjunto? ¿Esto cómo se cubre? ¿Qué debo hacer? ¿Ante quién debo acudir? A ver, el espacio público no podemos meternos nosotros. El Código de Policía tiene herramientas para el manejo de las mascotas, especialmente también las mismas contempladas en la 746 del 2002, donde está toda la reglamentación. Pero un administrador de un edificio no puede entrar a disponer sobre la parte pública. Eso es lo único que es. Simplemente llame a la policía. Pero es dentro del conjunto, ¿no? Es dentro del conjunto. Sí, lo que dice si es dentro del conjunto, debe existir un reglamento respecto al manejo de las haces de los animales. ¿Se puede prohibir dentro del manual de convivencia que no las hagan dentro del conjunto, sino que tengan que ser fuera del conjunto? Se puede, no, lo que acordémonos, y la doctora puede ratificar lo que yo estoy planteando. La Corte Constitucional ha sido muy proteccionista de la parte de los animales. Entonces, el hecho es que las personas limpien, ¿sí? Eso es, entonces, la exigencia es que, yo me acuerdo de un fallo muy bonito que dice que alegaban sobre el derecho a la tranquilidad porque el perro ladraba todo el día. Y en el fallo de la Corte dice: es tan normal que el niño llore como el que el perro ladre. El perro ladre. Okay. Entonces yo no puedo, y es normal también que los animalitos hagan sus necesidades.
Es que uno no sabe quién es más El problema es que no recojan. El problema es que no recojan. No sabe quién es más animal, si el dueño o el animalito. Tienes toda la razón. Sí. Bueno, entonces ahí es bien importante. Reglamento interno. Reglamento interno. Bueno, pero sí podría haber dentro de eso colocar una multa por la no recolección de las heces del animalito. Claro que sí. Eso sí podría estar. Pero tiene que estar por el debido proceso. A ver, el artículo 29 de la Constitución dice: nadie puede ser juzgado sino acorde a las leyes preexistentes. Y las leyes preexistentes en propiedad horizontal son los reglamentos internos. Es decir, yo no puedo sancionar sino por violación de la ley o porque esté en el reglamento. El artículo 59 de la ley 675 establece que la copropiedad podrá generar sanciones por incumplimiento de la ley o de los reglamentos. El no recoger dichos excrementos estaríamos violando las leyes que se encuentran en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, y a la vez a la 746 del 2002, que es sobre manejo de mascotas. Lo que pasa es que ahora yo vivo en una copropiedad, y ¿qué ocurre? Los perritos sacan los perritos a hacer sus necesidades, y si no limpian en el momento, puede que recojan el popó, pero el orín no lo limpian. Hay que llevar agüita. Exactamente, entonces se está pidiendo, por favor, lleve un tarrito con vinagre, porque es que los olores son muy fastidiosos. Un tarrito con vinagre. Con agua y vinagre. Agua y vinagre. Sí. Bueno, eso es una Bueno, buena no la había receta. oído, No la claro. había escuchado solamente el agüita. Tenemos una llamada a esta hora en línea, señora Isabel. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctores. Mire, es que tengo una inquietud. Resulta que nosotros vivimos aquí en el barrio Barro Blanco. Resulta que la casa de nosotros queda a la orilla del río. Ahí hicieron un canal, o sea, para que evitar de que el agua se viniera hacia acá, y un señor se tomó ese predio, donde él dice que si a él lo tienen que sacar de ahí, nosotros tenemos que pagarle a él por el hecho. ¿Él qué hace? Riega las matas, se la pasa, sembró plátano, sembró café, cacao, miles de matas ahí. Y resulta que vino la policía, vino el medio ambiente, y la palabra que dieron ellos fue que eso no afectaba nada, que unas matas no hacían nada. Pero si nosotros vamos a hacer algo, a nosotros sí nos cae la ley encima. Entonces yo necesito saber si ahí se le puede, señor, que retire eso, porque esto pertenece al barrio. No le entendí un poco. La zona que está, donde usted dice que está este caballero, es una zona pública donde hay muchas más personas que podrían pasar por allí, dice usted. No, o sea, eso queda a la espaldar de las casas del barrio Barro Blanco. Ok. Resulta que ahí arregló la administración de la alcaldía. Hicieron un gavión para que el río no se sofocara hacia la parte de acá. Entonces el señor se tomó esa parte, donde sembró a la espaldar de las casas de nosotros, que son 11 casas, él sembró todo eso en puras matas. Se le hizo el reclamo y el señor la contesta que dijo que le teníamos que pagar mejoras a él para poder él retirarse de ahí. Trajimos el medio ambiente, se trajo la policía y la contesta y hasta el inspector, que eso no le veía ningún daño, que no se le veía malo porque él había sembrado eso ahí. Y él dice que él tiene hartos años, él no vive en el barrio. Listo, señora Isabel, muchísimas gracias por su inquietud. Bueno, ¿y en estas situaciones? Pues parece que el señor invadió, es un espacio público. Y es la cota de inundación. Sí, Es la cota de inundación, por lo que expresó la señora, son los aislamientos normales que deben tener entre todo quebrado río. Eso tiene un metraje, ¿no? Ese tiene un metraje. En realidad lo que dice el inspector en eso es cierto. Sí. Porque yo puedo sembrar en los antejardines como en la vía pública, en la parte de aislamiento, después del andén, yo puedo sembrar un árbol, Sí. pero con eso no estoy generando una invasión. Entonces legalmente lo puede hacer, lo que pasa es que está generando una molestia, y eso es más un manejo de convivencia que un manejo. Está generando una molestia en los vecinos. ¿Y ahí quién intervendría? En ese caso, Sí, No, es es un que eso es el espacio espacio público, sí. ahí sí toca es el municipio. El municipio, Pero claro. El municipio puede, pero ¿cómo Si entra a el municipio reglamentar? no ve ningún perjuicio, Sí, es que bueno. ni ha construido una casa, nada, ni lo que comentan son matas. maticas y eso. Muy bien. Tenemos otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice, abogado, buenas tardes. Lo que pasa es que vivo en el conjunto de la Ronda de Florida Blanca. Estos conjuntos no tienen propiedad horizontal,
Por tal motivo, no es obligación pagar la vigilancia y aparte el administrador le dice a los vigilantes que no abran la puerta a las personas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si ese conjunto de casas no está Son casas, ¿cierto? no conozco, pero... Las rondas son casas. Si está escrito a la propiedad horizontal, las vías internas son áreas comunes. Sí, señor. Que es lo que hay que entrar a mirar. El caso es si en un momento dado no es propiedad horizontal. Si no es propiedad horizontal, esas son vías públicas. Bueno, para que sea propiedad horizontal no necesariamente tienen que ser edificios. No. Pueden ser casas, el conjunto, hasta parcelaciones. Hasta parcelaciones. Loteos. Pueden constituirse como propiedad horizontal. Sí, claro. A ver, ¿cómo es el cuento? Usted una licencia de parcelación, de loteo, de construcción, todo puede montar, saca la licencia. La licencia es el permiso para construir y sale un número de resolución. La licencia de visto bueno de propiedad horizontal es que sobre un terreno específico van a nacer varios hijitos que son propiedad horizontal. De ahí que el folio de matrícula inmobiliaria es el único que queda abierto. Ese queda abierto para constituir una comunidad de predios individuales. Abogado, permítame, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya cerramos la idea. Volvemos y ya regresamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho y pues tenemos varias inquietudes de los televidentes. Abogado, yo le voy a pedir que seamos lo más didácticos con ellos, a ver si alcanzamos a atender la cantidad, porque es que nos llaman a veces muchas veces y nos dicen, pero es que yo ya mandé el mensaje y hace rato y no nos han contestado. Bueno, vamos a tratar ya fuera de cámara, le solicitamos el favor al abogado. Tenemos una llamada en este momento, me confirman en línea el nombre de la señora. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina. Hola Carolina, cuéntenos. Mire, la pregunta son dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué requisitos debe tener los integrantes de una junta administradora? Y segunda pregunta es que si se requiere arreglar unos portones de una portería de un conjunto y si el conjunto tiene un ahorro en un banco, la Junta debe pedir cuota extraordinaria o el dinero que tienen ahorrado el conjunto para arreglos extemporáneos que se hagan en el año, se debe sacar ese dinero para comprar esos portones o se debe pedir la cuota extraordinaria. Bueno, muchas gracias por su inquietud, abogado. Bueno, vamos a ser muy concretos. Respecto a quiénes deben integrar el Consejo de Administración, el artículo 53 de la Ley 675 del 2001 establece en forma clara que solo pueden ser propietarios o los delegados, a menos de que se establezca una forma diferente en el reglamento de propiedad horizontal. En cuanto a la segunda pregunta que dice que si existen unos ahorros, la misma norma establece. El artículo 35 de la Ley 675 del 2001 dice en forma muy clara que para pedir una cuota extraordinaria primero tiene que agotarse lo que exista en el fondo de imprevistos. Es decir, el fondo de imprevistos no es un ahorro, tiene que agotarse primero el fondo de imprevistos y si no alcanza se cobraría la cuota extraordinaria. ¿Y si no hacen qué? ¿Una reunión para definir? No, el fondo de imprevistos solo se puede gastar con autorización de la Asamblea. Perfecto. No se puede, el Consejo de Administración no puede disponer de eso, por eso estoy intentando dar los artículos para que la gente fuera del programa los tenga pendientes y pueda estudiar un poco más sobre el tema. Muy, muy importante. Abogado, tenemos otra inquietud, nos la envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: tenemos una promesa de venta de un terreno de 24 metros cuadrados desde hace 20 años. Se construyó y pues ahí vivimos, pero no hemos podido hacer escritura porque no cumple con el metraje. ¿Puedo hacerlo con propiedad horizontal? ¿Cuál es el paso a seguir y cómo hago? Muchas gracias. Bueno, primero que todo no puedo darle la respuesta sin conocer primero ni el municipio y fuera de eso hay que mirar la norma urbanística de cada uno de los municipios. En caso se podía entrar a analizar de un posesorio, si no existe la comunidad,
podría generarse por medio de otra figura, pero más tendría que irse por vía judicial. Esa es la realidad. Bueno, tenemos una llamada en línea 648-4820. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, habla con Gabriela Guzmán. Mi pregunta para el doctor Serrano es la siguiente. ¿Es legal que las empresas de vigilancia que prestan servicio a los conjuntos les ofrezcan donaciones o dádivas al conjunto para sostener ellos los contratos? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el plazo límite para un miembro de la junta directiva pertenecer a la junta? ¿Es consecutivo, ellos mismos se pueden seguir nombrando o la ley establece un tiempo límite para este cargo? Muchas gracias. Gabriela, muchísimas gracias por su llamada. De este tema, de esta primera pregunta que hace la televidente, doctor Serrano, sí he escuchado mucho y lo he visto en algunas empresas que dicen, mire, con nosotros decimos, si usted continúa con nosotros el contrato, yo le ayudo a mejorar esta área particular de su conjunto. Esto me imagino que es a lo que hace referencia la televidente, no a ofrecimientos a miembros de junta directiva ni más, sino al beneficio de todo el edificio. ¿Esto es legal, es válido? ¿Cómo está bien visto esto? ¿No está bien visto? Las tarifas de vigilancia están establecidas por ley y son de obligatorio cumplimiento. Yo tengo que decir, desafortunadamente, que gran parte de la corrupción que se ha generado en las propiedades horizontales ha sido por estos cebellés que se generan a nivel de este tipo de figuras. ¿Generado entonces por los administradores? No, o por los administradores o por las empresas de vigilancia. Que llega y le dice, usted se quiere quedar acá, ¿qué me va a dar? Es que se volvió una costumbre que es ilegal. Precisamente el que ejerza esas acciones, la copropiedad puede verse en sanciones. ¿No? Como puede verse precisamente las empresas de vigilancia. Pero es que eso es lo que llaman valores agregados. Sí, pero es que está prohibido, eso está totalmente prohibido por la ley. Hay unas tarifas preestablecidas. Si no existieran tarifas preestablecidas por la ley, perfecto, pueden dar todos los valores agregados. Pero es que precisamente por eso se reglamentó y pueden entrar a la página www.supervigilancia.gov.co y ahí encuentra las tarifas y las sanciones que precisamente pueden introducir por generar dicha situación. Bueno, y en cuanto al tiempo del administrador. Del Consejo de Administración. Sí. Mientras no esté reglamentado, hay reglamentos que dice que nadie puede sino pasar hasta 2 periodos, pero para eso son los reglamentos de propiedad horizontal. No, en el conjunto, en el edificio particularmente llega y dice, usted lo hizo muy bien el año pasado, continúe nuevamente en la gestión y así han llegado 5 o 6 años. Yo conozco edificios que llevan 20 años a la misma junta. Y se van del edificio, ¿no? Son temas complicados manejar esas juntas. No se les mide mucha gente. Exacto. Entonces las personas que están ahí, claro, pues se quedan ahí porque han tenido como el perrenque para manejar los temas. Y que eso finalmente se decide en asamblea. Eso se hace al principio de año y pues ahí tienen la oportunidad de Pero también se postularse. puede reglamentar, ¿no? Hay una cosa que la gente no entiende. Aquí somos muy pegados a los consejos de administración. El artículo 53 de la ley dice que solo es obligatorio tener consejos de administración en los edificios mixtos y comerciales que tengan mayor de 30 unidades. Okay. Es decir, un conjunto residencial no requeriría tener consejo de administración acorde a la ley. Lo que pasa es que todos los conjuntos residenciales tienen consejo de administración, pero por ley no está obligado. La asamblea podría nombrar el administrador y venga y nos rinde informe. Encárguese de administrar, de gestionar las labores del edificio y todo bien. Y todo bien. Hubo una inquietud que me hicieron, abogado, particularmente dentro de las urbanizaciones, y es el alquiler de los parqueaderos a personas externas del edificio. Mencionaba la televidente pues que ella tiene un parqueadero que no está utilizando y se lo arrienda a un tercero. En el edificio le dijeron que esto a partir de este año no era posible. La televidente manifiesta, pero es que es mío, yo puedo hacer con mi propiedad lo que quiera. ¿Quién tiene la razón? Tiene la razón la señora. Es que el derecho a la propiedad es un derecho erga omnes.
A mí un reglamento no me puede condicionar sino los usos. Otra cuestión es que la señora utilice el parqueadero para hacer una bodega. Ahí sí tiene todo el derecho a la propiedad horizontal, pero lo que es el parqueadero, si está comunidad privada, ella tiene el derecho de entrárselo a arrendar a quien quiera. Déjame terminar una situación. Cuestión muy diferente si es un bien común de uso exclusivo, si es un bien común, si es un bien de rentabilidad o es un bien urbanístico como el caso de los parqueaderos de visitantes, que eso no se podrían entrar a arrendar a los mismos copropietarios porque es una carga urbanística para que sean de visitantes y no se podría generar dicha figura. Es decir, pero siendo propiedad privada tiene todo el derecho para realizar dicha situación. Pero eso sí hay unos edificios donde lo permiten y otros donde lo prohíben. Hay edificios que no permiten que uno arriende el parqueadero a personas externas y hay edificios que lo permiten, entonces eso como que también es justifican la seguridad, el tema de seguridad. Sí, pero es que yo no puedo limitar, entonces yo podría por el tema de seguridad decir que usted no puede arrendar el inmueble sino a personas conocidas del consejo. Okay. No es que el derecho a la propiedad puede estar escrito, como dice la doctora, pero si estamos hablando de la viabilidad jurídica, yo no puedo limitar el derecho a la propiedad, sino aquellos que, como dice el artículo 58 de la Constitución, aquellos que la ley me exija de que debo restringir, pero no por razón de los particulares. Bueno, tenemos más inquietudes. Abogado dice, buenas tardes. ¿Se pueden aplicar sanciones por la no asistencia a asambleas, por estacionamiento permanente de un residente en el área de visitantes, por no recoger los excrementos de los perros sin haber logrado el 70% más uno de los propietarios? O sea, ¿lo puede aplicar el Consejo? Muchas gracias. Bien, el artículo 59 de la ley 675 establece que se puede sancionar por violación de la ley o por violación de los reglamentos. Y de la misma manera dice que se puede sancionar entre hasta dos expensas comunes puede ser la sanción y que sumadas en el año por el mismo asunto no pueden ser mayores de 10. Ahí lo dice el artículo 60. Eso quiere decir que si cogemos cada uno de los casos, voy a tomar un ejemplo, el parqueadero de visitantes es de visitantes, está violando el uso del reglamento. Se podría sancionar. Claro. El del perro. Está la 742 del 2006, se puede. ¿Y cuál era el otro? Está la del perro, la del estacionamiento y la no asistencia a las asambleas. La no asistencia a la asamblea sí no, porque esa sí tendría que ser reglamentaria y tendría que aprobarse una reforma de reglamento con el 70%, como lo establece el artículo 46, numeral 5 de la ley. La no asistencia a la asamblea generalmente hacen dos llamados. En el primero dicen, por la no asistencia puede pagar, en el caso del conjunto, ¿cómo es? Hasta una administración o dos administraciones. Sí, claro, hay sanciones, pero tiene que ser en el reglamento. Reglamentadas. Reglamentadas, o si no estaríamos violando el debido proceso. Muy bien. Tenemos más mensajes. Buenas tardes. Un apoderado puede ser nombrado miembro del Consejo de Administración en la propiedad horizontal y este apoderado ejercer el cargo como miembro del Consejo de Administración. Muchas gracias. A ver, este es un tema que doctrinalmente encontramos dos posiciones jurídicas, quiero aclarar. Una posición que habla del derecho al artículo 14 de la Constitución sobre el derecho a la personería jurídica y el derecho a ser representado. Entonces, hay una corriente que dice sí se puede. Hay otra corriente que se va a lo exegético de la ley en el artículo 53, donde dice que para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser propietario o delegado. Sí. Entonces, entrando en esa figura, entendiendo esa figura, ¿qué es lo más sano para en un momento dado no tener problema? Primero, el que pertenece al listado del Consejo es el propietario. Otra cuestión es que él pueda dar el poder para que lo represente. Lo más sano que se puede generar, vuelvo a repetir, es tener unos reglamentos fortalecidos para generar solución a todas estas que den la claridad. Que dé la claridad sobre para que en algún momento puede ser que alguien tenga, no sé, 5 apartamentos, tiene una buena capacidad económica y pues tiene 5 administradores para cada uno de esos apartamentos y venga, trate de quedar en la junta directiva. No, por una sencilla razón, porque es que usted
A ver, cuando entramos a un representante, no es representante de los apartamentos, es de la persona. Yo puedo tener 10 unidades, Pero es que yo no estoy representando al apartamento 302, es al propietario. Sí. Entonces él no puede decir yo fracciono como una parcela mi representación, no. Yo estoy representando a la persona, Muy bien. o a una persona que tiene derechos por tener unas unidades inmobiliarias. claro, el propietario es uno solo. Es uno solo. Así sean de diferentes conjuntos. Ah, No, claro, estamos hablando de la misma propiedad. Hablo, Sí. el ejercicio que les propuse es de 5 lugares diferentes. Ah, no. con 5 Ah, no, administraciones. claro, Pueden ese ya es colocarlas. otro Claro, tema. claro. Bueno. Ya es otro tema. Si no me confunda porque confundimos no a nos todo el mundo. No nos confunda, más Sí, bien, sí, no nos confunda. Bueno, señor Alberto Molano, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Alberto. Alberto. Bueno, Se nos fue Alberto. ya retomamos la llamada con el señor Alberto. ¿Ya está el señor Alberto? ¿Alcancé a escucharlo? Sí, alcancé a oír por ahí. Bueno, alcancé a Buenas oírlo. tardes. Vamos a leer otro mensaje. Dice, hola, muy buenas tardes. Gracias por ayudarnos a solucionar estos problemas. Vivo en un conjunto que no es cerrado. Nosotros lo encerramos, pero es propiedad horizontal. Y los que estamos debiendo nos van a embargar los apartamentos. ¿Es posible que esto se pueda? Muchas gracias. Bueno, antes de entrar a comerciales, a la pausa, ¿no? Más bien, es que comercial suena. A la pausa estuvimos hablando un poquito de la licencia. Voy a entender, a ver, la calidad de propiedad horizontal no la genera de que sea cerrado o abierto o tenga una puerta o 50 puertas. El carácter de propiedad horizontal lo genera, es una figura, llamémoslo así, urbanística y una figura de registro, el cual sobre un predio determinado genera unos hijitos. Que no tenga puertas, pues no tiene puertas. Que no tiene muros, pero es que la Pero figura, entonces, ¿qué estoy pagando de administración? de pronto jardines o una vigilancia en cicla, Sí, o porque, una... si no tengo nada, Sí. si no tengo ningún Sí, pero servicio, entonces si no entremos tengo a portón, si jugar- no tengo puerta. Doctora, entremos a jugar en esto. Si cogemos el artículo 3º de la ley 675 sobre expensas comunes, sobre bienes comunes esenciales, dice las losas, las fachadas, todo eso entra dentro de lo que es la copropiedad. Sí. Entonces, si hay que pintar las paredes para que todo el conjunto se vea bonito con el mismo color de paredes y lo toma la decisión la comunidad, pues se pinta. Así esté abierto. Pero es que el concepto de propiedad horizontal es un concepto que nosotros como los abogados lo entendemos más, que es de comunidad. ¿Sí? Todos somos dueños, ¿sí? Dueños de un determinado terreno y que nos dieron propiedad, un título de propiedad sobre un área, pero que termina obligatoriamente siendo un derecho. Es decir, es una comunidad con titularidad. Vea, complicado, y todo el mundo sí tiene esa sensación de que pues se debe pagar administración si estoy en un encierro. Si no estoy en un encierro, ¿por qué pagar administración? Y la ley dice otra cosa Muy totalmente clara, sí. diferente, es totalmente clara en su apreciación. Tenemos al señor Alberto en línea, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Cuéntenos, don Alberto, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, la inquietud mía es la siguiente. Señor. Por anuncio de internet me enteré de la venta de una casa en el departamento de Córdoba, municipio de Sagún, Córdoba. Sí. Entonces viajé y tomé contacto con el arquitecto vendedor de la casa. Él me la vendió, se la compré, se hizo contrato de compraventa. Sí. El contrato de compraventa inicialmente lo hizo como lote en el construido, más no vivienda. Bueno, la razón que me dio es que en el momento que se terminara de construir la casa, que prácticamente ya estaba terminado, fue en marzo del año pasado, me hacía la escritura como tal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos hicieron la escritura, pero se le hicieron a una hija, que la casa es para mis hijos,
él no hizo la escritura como tal, sino un lote y no el precio con el que yo le pagué, sino un lote sin ninguna área de terreno, sin ninguna área de construcción, sin ninguna especificación, el lote sin desenglobar. Entonces me acerqué a la notaría de Sagún y allá lo único que dijeron es que no había nada que hacer, que a mí me tocaba hacer las mejoras, y veo que eso actuó de mala fe el arquitecto, por lo tanto está eso sin desenglobar. Él ya pasó la solicitud de desenglobe, pero hasta la fecha no ha sido posible. ¿Cuál sería mi solución o paso a seguir? Don Alberto, gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Ha complicado esta situación? No, eso es un problema de iniciar un proceso de responsabilidad civil contractual. Pero le voy a dar las razones por qué, cuál es el problema que tiene el oyente. El problema que él tiene en forma grave es que ni siquiera hicieron una licencia de loteo, menos hicieron una licencia de construcción y menos hicieron una licencia de visto bueno de propiedad horizontal. El problema es que no han hecho la licencia. Entonces hay una forma que sería ponerse todos de acuerdo y realizar la respectiva licencia. Y dos, es cómo lograr para que esa persona pague por lo que incumplió. Pues entonces hay que mirar la promesa, el contrato de promesa de compra-venta, y sobre eso iniciar un proceso de responsabilidad civil contractual. Para poder darle... Para poder en un momento dado poder reclamar sobre el daño ocasionado. Porque si en el folio de matrícula inmobiliaria, como dice él, aparece es un lote, es porque la escritura es de un lote, no de una casa. No de una casa. Entonces, pero entonces él le vendió una casa. Eso exacto, quiere decir, entonces él no ha podido legalizar la casa porque no tiene la licencia. Claro. Entonces tiene que sacar la licencia para hacer el reconocimiento por escritura pública y llevarlo a registro. Bueno, infortunada esta situación. Tenemos más mensajes. En una casa de 2 pisos compré el segundo piso con escalera de acceso a la placa. Mi pregunta es, ¿puedo hacer uso de esa placa como techar e incluso construir? Abogado, muchas gracias. No. Primero, si compró el segundo piso, estamos frente a un bifamiliar, que es propiedad horizontal. Entonces, para hacer cualquier construcción o adecuación, figura lo mismo de la ley, se requiere el 70% para sacar la licencia, así lo establece la ley 388 del 97, y sacando el 70% de coeficiente que admite construir, ¿no? Tendría que realizar la licencia. Entonces, tiene 2 requisitos: convencer al vecino, y fuera de convencer al vecino, ir a sacar la respectiva licencia para aumentar el área construida. ¿Podría llegar a construir? Sí, claro, pero con esos dos condiciones. No que se me vaya a comprar ahorita los ladrillos, no. Primero hay que hacer esas 2 vueltas. Pero si está en un área de bifamiliares, muy seguramente no le van a dejar construir. Hay 2 formas, doctora, respecto a eso. Es que hay formas de montar bifamiliares en reglamentos. Ajá. Por decir, yo puedo coger 20 construcciones de bifamiliar y hacer un reglamento de propiedad horizontal. Ajá. Pero en la práctica, es más costoso, pero a la gente le gusta así. Entonces, cogen cada casita de 2 pisos y hacen un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, por eso estoy hablando de esa estructura. La aprobación del 70% para poder, que es una práctica, en eso tiene razón, uno la lógica dice, si son varios, claro. No. La maña de los constructores es más hacer uno por uno. Uno por uno. Bueno, está con nosotros la señora Mercedes Díaz. Se ha comunicado al 648-4820. Mercedes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Mi pregunta es la siguiente. Es muy notorio el desvío de dineros en la administración de los conjuntos. ¿Qué responsabilidad tiene el equipo de trabajo que está con el administrador, como el revisor fiscal, el contador y el tesorero? Y en un último extremo, ¿qué responsabilidad tiene el Consejo de Administración, quien maneja y administra los dineros del conjunto? Y
no se sabe absolutamente nada. Realmente quiero saber cuál es la responsabilidad de estas personas que elaboran con esas responsabilidades. Muchas gracias. Mercedes, muchísimas gracias. Y es una responsabilidad grande que se le da, pues es el dinero de todos los habitantes de este conjunto. A ver, hay que iniciar con una claridad. El Consejo de Administración no administra, controla. Tiene funciones específicas. 1, nombrar al administrador. 2, imponer sanciones. 3, control del reglamento de propiedad horizontal. 4, aprobar en primera instancia el presupuesto y lo que son los estados financieros para llevar a la asamblea. Y 5, realizar el control de la persona jurídica. Entonces, él controla. El revisor fiscal es el que revisa la legalidad y él se pronuncia por medio de dictámenes. El contador es el que lleva la contabilidad, él no ejecuta el gasto, sino él lleva de tal manera que lo que se gasta y todas estas situaciones, y el administrador es el ejecutante. Él es el que tendría responsabilidad. Sí, pero si cualquiera del equipo, no cumplió con sus funciones, entraría a responder. Voy a tomar un ejemplo. Resulta que el revisor fiscal dice, en el dictamen, está muy bien el fondo de imprevistos, está perfecto, ahí hay 40 millones de pesos. Y si los 40 millones de pesos no están, él falló en su dictamen de revisoría. Si la contadora en un momento dado, ¿no?, hace mal lo que es llevar la información financiera, también pierde el año. Si el Consejo de Administración no realiza controles, pues pierde el año. Pero ¿qué es lo que hay que generar? La gente, digamos, el administrador se robó 30 millones de pesos. Y entonces dicen, la culpa es del administrador. No, si él realizó los controles, pero los controles no fueron lo suficientes, él al menos cumplió su función. Pero no podemos decir que porque una persona cometió una indelicadeza, vamos a arrasar con toda una comunidad para señalar dicha situación. Y eso es una equivocación porque a la gente le es muy fácil juzgar. Entonces decimos que el administrador es ladrón cuando no es ladrón, que el Consejo de Administración tal cuestión. Nosotros, y ustedes los ven por los medios, ustedes que trabajan todos los días en esto, ven noticias que ustedes dicen, hay una noticia y después dicen, ole, era mentira. Y la gente tiene la facilidad de decir mentiras y atacar la reputación sin ningún fundamento. Esa es una de las cuestiones que tenemos que entrar a aprender en propiedad horizontal. Abogado, estamos hoy hablando de temas muy importantes, de propiedad horizontal, relaciones y demás. Lo que se debe hacer y lo que definitivamente usted debe evitar. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso llegamos con las últimas inquietudes aquí en Actúa en Derecho. Bueno, abogado, se nos pasó el tiempo. Le agradecemos su participación hoy en Actúa en Derecho. No faltaba, qué rico haber estado con ustedes, haber tertuliado con ustedes ese tema tan sensible que es la copropiedad. Bueno, déjeme decirle que he aprendido algo de propiedad horizontal. Bueno, por aquí lo esperamos nuevamente. A ustedes por haber estado con nosotros participando activamente. Los invitamos a que continúen con la buena programación del canal. Bendiciones, feliz tarde.